Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de Esto no es un conversatorio, esto no es un conversatorio. Y hoy vamos a hablar de un libro del poeta Rafael Cadenas que se llama En torno al lenguaje, publicado inicialmente en 1900, si no me equivoco, en 1984. Y esta es la tercera edición revisada y corregida de 2002 que publicó Monte Ávila Editores Latinoamericana en una colección que dirigía en ese momento el amigo y psicoanalista Juan Luis Del Montt, una colección que se llamaba, si no me equivoco, Colección Memorabilia. El tema del lenguaje obviamente tiene implicaciones más allá del lenguaje mismo. ¿Qué quiero decir esto? Que el lenguaje no es simplemente decir las cosas. Muchas veces banalizamos el tema del lenguaje diciendo, bueno, pero eso solamente eso lo dijo por decir, es un decir. Pero sabemos que el lenguaje tiene implicaciones mucho más profundas en la sociedad y en nosotros mismos. De hecho, podemos pensar que el lenguaje tiene ciertos poderes y por eso he llamado a este episodio Maldecir y Bendecir. Bueno, maldecir no creo que haga falta, digamos, explicarlo mucho, pero en la idea de bendecir está implícita el concepto de que el lenguaje tiene un poder de mejorar las cosas. Creo que nos podemos referir a muchísimas tradiciones donde eso existe. Podríamos referirnos, por ejemplo, a el episodio en el Evangelio de Mateo en el que Jesús llega a Cafarnaún y el centurión romano le pide, Señor, mi sirviente está en cama, paralizado y sufre terriblemente. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues voy a ir a curarlo. Y el centurión a eso responde, Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero di solamente una palabra y mi servidor será curado. Así que ahí ya vemos en esa tradición, que obviamente es la tradición judía, después helenizada, etcétera, donde la palabra tiene ese poder de curar. Y también lo vemos, por ejemplo, en la Celestina de Fernando de Rojas, cuando allí se dice, cuéntame tu mal y tu mal será curado. Si tú me cuentas tu mal será curado, que es algo que antecede un poco también a la idea del psicoanálisis, de que si somos capaces de articular y de hablar de aquello que nos afecta, de convertirlo en palabra, en lenguaje y de expresarlo, de alguna manera también vamos a ser curados. Pero hay un aspecto al que se refiere Rafael Cadenas en su libro, que creo que es interesante, porque claro, este libro es una crítica a la degradación del lenguaje. O sea, lo que él nos advierte en este libro es que en Venezuela, durante años, el uso del lenguaje se fue degradando. Primero por un desconocimiento, primero por un cierto uso demagógico del lenguaje en la política y también por una cierta degradación del uso del lenguaje en los medios de comunicación. Y entonces él quiere hacer una crítica y advertirle, digamos, a los venezolanos que esta degradación del lenguaje es también una degradación de la sociedad. Ya lo hacía en 1984 cuando publicó la primera edición del libro y lo retomaba en 2002 y obviamente lo retomaría hoy en día con más fuerza aún, porque creo que es obvio que el lenguaje en Venezuela se ha degradado aún más. Pero antes de hablar de esa degradación, él nos dice algo muy interesante con respecto a la fluidez. Aquellos que tienen fluidez, en contraste con aquellos que tienen dificultad para hablar. Y Rafael Cadena nos advierte lo siguiente: a veces la fluidez, es decir, la facilidad de palabra, solo trasunta una constante repetición, es decir, del alma. El más hondo no suele ser fácil y el espíritu está reñido muchas veces con la brillantez.
El espíritu está reñido muchas veces con la brillantez. Busca más bien veracidad, exactitud y fidelidad. Así que cuidado con aquellos que tienen la palabra fácil, esa fluidez un poco engañosa de los líderes carismáticos. Yo creo que tenemos un ejemplo reciente en Venezuela de el daño que esa fluidez, que muchas veces nosotros llamamos el hablar bonito, puede tener sobre la sociedad. Hay otro aspecto que toca Rafael Cadenas en el libro En torno al lenguaje, que nos advierte de un peligro también que hemos observado nosotros con respecto al deterioro de la lengua. Y él dice lo siguiente: el desconocimiento de su lengua lo limita como ser humano en todo sentido. Lo traba, le impide pensar, dado que sin lenguaje esta función se torna imposible. Lo priva de la herencia cultural de la humanidad y especialmente la que pertenece a su ámbito lingüístico. Lo convierte en presa de embaucadores, pues la ignorancia lo torna inerme ante ellos y no lo deja detectar la mentira en el lenguaje. Lo transforma fácilmente en hombre masa, ya que una conciencia del lenguaje es una de las mejores defensas frente a las fuerzas que presionan contra la individualidad. Así que una advertencia interesante que ya hacía hace unos cuantos años Rafael Cadenas. Otra cosa que menciona aquí, que yo creo que vale la pena rescatar, es la influencia de los medios de comunicación en este proceso de degradación del lenguaje. Si los medios de comunicación, advertía en esa época, están más al servicio de intereses parciales que de la comunidad y en general la atmósfera del país es de descomposición, se pregunta Rafael Cadena, ¿va el lenguaje a permanecer indemne? Cuando él escribió esto originalmente, por supuesto que había muchas críticas a la televisión basura que se hacía en Venezuela en ese momento, a cierto tipo de programas, algunas telenovelas, a ciertos contenidos, digamos que no solamente degradaban al lenguaje, sino también a la persona. Pero pensemos en esta reflexión de los medios que están al servicio de intereses parciales. Estos medios hoy en día son sobre todo los medios del gobierno, de un régimen que utiliza todo este sistema, lo que ellos han llamado el sistema de medios, para crear lo que pretenden hacer, que es lo que llaman la hegemonía comunicacional. Y ellos a partir de allí, a pesar de que perdieron a su líder carismático, que hablaba bonito, que tenía esa fluidez del lenguaje, ellos han querido continuar con esta política de cambiar, no solamente de degradar el lenguaje, sino de cambiar el lenguaje de la sociedad venezolana, de cómo nos referimos al otro, de cómo degradamos e incluso estigmatizamos al otro, o incluso un lenguaje lleno de referencias violentas, porque le vamos a dar a la gente con el mazo, porque le vamos a poner los ganchos, porque le vamos a hacer tuntún, porque le vamos a echar gas del bueno, etcétera, etcétera. Así que esa degradación en los medios hoy está muy lamentablemente muy enraizada en este sistema que ellos llaman de medios públicos, pero que son medios de propaganda. Otra advertencia que hace aquí Rafael Cadena es que el hombre masa, estoy citando, no tiene lenguaje, usa el que le imponen. Cuando comienza a tenerlo, es decir, cuando pone atención a las palabras y va dejando de usarlas mecánicamente, ya está en camino de zafarse de la hipnosis a que estaba condenado. Seguramente, sigue aquí Rafael Cadenas, las fuerzas manipuladoras saben que la conciencia del lenguaje es un bastión del individuo,
Y ya que hablamos de este, me atreveré a dar otro paso. Creo que así como la educación lingüística, que no se debe confundir con el estudio de la lingüística, es condición para el conocimiento de los demás, también lo es del propio, sin el cual no puede hablarse de individuo. La educación lingüística a que me refiero es, por lo menos, entre otras cosas, una educación en exactitud necesaria en el proceso de autoconocimiento. Así que cuando pensamos en cómo rescatar al país de este desastre en el que estamos sumidos, también hay que empezar a rescatar la educación, pero la educación, lo que él llama la educación del lenguaje, la educación de cómo nos expresamos, que es sin duda también una educación para pensar de forma crítica y para salir de ese dominio de la propaganda al que muchos venezolanos han estado sometidos en estos últimos años. Él se refiere aquí en el libro a un personaje, a Karl Kraus, a este escritor y periodista austríaco que vivió de 1874 a 1936 y que era un gran crítico en general, digamos, de la política, del orden social, pero también un gran crítico de los primeros síntomas que empezó a observar del nazismo. Y aquí Kraus lo combatió, dice él, Cadenas, dice aquí, Kraus combatió al nazismo a través de la lengua alemana, penetrando en la fraseología de sus propagandistas para desenmascararla. Pero Kraus, cito aquí a Cadenas, rebasa los linderos de esa batalla para librar siempre desde la lengua su lucha mayor contra esta civilización y en defensa del individuo, de la interioridad, de la belleza. Su preocupación por la lengua es inseparable de esta lucha. Y aquí entonces él nos dice algo que es muy interesante y que podemos aplicar hoy a muchas cosas que escuchamos que vienen de la máquina de propaganda del chavismo, pero que viene también del mundo de lo políticamente correcto, que son los eufemismos. Y fíjense aquí lo que dice Rafael Cadenas. Capítulo aparte merecerían los eufemismos destinados a no llamar las cosas por su nombre. Privado de libertad, y tantos otros que escuchamos constantemente. Así como el lenguaje pomposo, anacrónico, grandilocuente, y ustedes se acordarán de aquel que hablaba supuestamente bonito, que siempre tenía ese lenguaje un poco, digamos, inflado, como dice aquí, Cadenas, pomposo, anacrónico, grandilocuente, de los discursos conmemorativos que al parecer ya solo quedan como patrimonio de Latinoamérica. Pero no deseo detenerme en detalles que el lector puede suplir. Y entonces menciona a Kraus y dice, en Kraus el problema del idioma tiene carácter espiritual. Su deterioro remite a otro mayor. Existe una crisis de fondo de la cual es trasunto la que vive la lengua, en la cual la lengua es expresión de esa crisis más profunda. Hasta aquí estas reflexiones de Rafael Cadenas en torno al lenguaje y sobre todo en torno a los problemas que genera la degradación del lenguaje y la importancia de luchar por un lenguaje crítico, distinto, correcto, exacto y que no sirva para ocultar, sino que sirva para acceder a la verdad. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, porque esto no es un conversatorio.